Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Estamos emitiendo Estamos ya. emitiendo. A ver que la gente que se vaya metiendo y que nos diga si se escucha ok. Si nos podéis poner Perfecto. una manita o Yo pongo que... una manita. No, tú no, la gente que nos está escuchando. Ah, vale. Ah, yo me puedo poner efectos guapos, ¿no? Sí, tú lo que sea te puedes poner. Me voy poniendo Ya efectos. recuerdo que la última charla que tuvimos te gustaban a ti los efectos, es verdad. Qué paranoia, tío. Qué cosas más raras salen, tío. Se escucha, ok, vale, perfecto. Bueno, Bueno, Jorge, si te parece, antes de que te presentes, sí. voy a poner un poco en contexto a todas las personas, tanto que vienen por mi lado y... Eh, Jorge y yo es hacer un homenaje, dos personas que admiran a Antonio. Me hace mucha gracia verte con los efectos. Dos Sí, sí, personas, ahí está Scott, ahí está. educamos y divertimos. Dos personas que lo admiran. Tampoco tengo aquí mucho preparado por si nos quedamos sin ideas, pero la intención es que hagamos una charla, un coloquio, que también es lo que le gustaba a él, y vayamos Claro. sacando temas. Seguro que si nos quedamos sin ideas, ya te digo, tengo aquí un montón, y aparte la gente, la comunidad de Escotado, seguro que nos va a poder aportar también algunas preguntas, porque estoy seguro que las tendrán. Entonces, Jorge, si te parece presentarte tú y presentar un poquito a tu padre, todo tuyo. Bueno, pues no sé, a ver, rápidamente, yo lo que le puede interesar a la audiencia, yo tengo una vida como Jorge Escotado y otra luego como hijo de Antonio Escotado. Como Jorge Escotado, dirijo una editorial hace mucho tiempo, se llama Memoralia, que escribimos biografías de la gente anónima. Pues, por ejemplo, tu madre, Tony, o tu abuela, ¿no queréis que su vida caiga en el olvido? Pues yo mando un biógrafo y hacemos un libro muy bonito. Con esta empresa llevamos ya más de 10 años. Estoy muy contento. Luego lo que pasa es que abrí otra editorial, que fue La Emboscadura. Y esta editorial la abrí con mi padre a la vez. Él tenía un 20% en su día y fue para revitalizar toda la obra que estaba descatalogada y también para cruzar fronteras, para hacerla ebook, poderla hacer electrónica y que se pudiera distribuir en Sudamérica, porque mi padre ha estado muy mal distribuido. ¿Sabes, Tony? Tú te vas ahora a Sudamérica y es difícil encontrar sus libros. Y entonces, gracias a la emboscadura y a los ebooks, pues se ha producido el milagro de que ahora le lee muchísima gente allí y ven sus vídeos allí también. Y bueno, pues si me tuviera que definir, pues eso me definiría como un emprendedor y luego también, como dijo Antonio Escotado, y un poco responsable junto a mis hermanos de transmitir el legado, ¿no?, de mi padre e intentar que esa llama no se apague para lo que gestos como el tuyo, Tony, de organizar esta conferencia, esta entrevista me parece muy buena idea. Este año va a haber más eventos, ya lo advierto. Hay uno en el Ateneo de Madrid muy interesante, ya lo anunciaremos con tiempo. Y bueno, también hay otro homenaje en Orense, va a ser el segundo memorial por Antonio Escotado en el mes de noviembre. Y nada, muy contento de participar aquí y responder a quien quiera lo que sea. Yo tuve el privilegio de estar muy, muy cerca de Antonio Escotado sus últimos 5 años, vamos, realmente sus últimos 20 años, pero los últimos 5 fueron muy intensos porque trabajábamos codo con codo en la emboscadura y juntos pues sacamos bastantes libros adelante. Algunos son ideas directamente mías, como pudo ser el de mi Ibiza privada o el Real Madrid, pero luego son productos suyos, libros suyos que yo le ayudaba a editarlos, revisarlos. Y bueno, sobre todo mi labor ha sido ponerle en las redes sociales, Tony. Esto es lo que ha cambiado el panorama totalmente de Antonio Escotado. Que antes por la calle yo creo que si cogías a 10 personas y le preguntabas quién era Antonio Escotado, con suerte te respondía uno que sí, y yo creo que ahora de esas 10 pues casi casi 3 o 4 te dicen que le conocen. Y eso es gracias a las redes sociales. Y hemos conseguido que en YouTube ser casi 200.000 personas, que se dice pronto, somos 184.000 creo ahora, en Twitter otras 100.000 y pico personas. Y entonces, nada, pues todo esto ayuda mucho a que su pensamiento siga vivo y siga ayudando a la gente. Porque yo también quiero hacer a la audiencia que reflexione que Tony es un culturista y que Tony, que un culturista esté hablando de Antonio Escotado, es lo último.
O sea, esto mi padre habría alucinado mucho de que estuviéramos hablando, un culturista y yo, de la obra de Antonio Escotado, ¿no? Entonces, Jorge, es una... si te perdona que Sí. interrumpa, si te puedes poner, yo creo que va a quedar mejor si te pones normal, porque si luego lo vas a querer Ah, también subir al canal de YouTube, así la gente, o sea, claro, 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 la claro. gente lo va a ver más, Vale, 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 que esto más luego se graba cercano, así, más claro. natural, claro, luego Claro. se queda así. A ver si consigues Vale, vale. quitarte ahí los efectos. A ver, ahora parece... Bueno, por acabar, Jorge, con las Ahora, sí, presentaciones y ahora sí, continúas. Yo ya me tienen muy visto en mi Instagram, pero bueno, para la gente que venga por parte del canal de Antonio, que si no me equivoco es el primer directo que hacéis en Instagram, me sí. siento en el honor, como tú decías, no es que sea culturista de profesión, pero sí, me dedico al mundo del entrenamiento, me dedico al mundo del fitness, intento ayudar a las Sí, he dicho personas. culturista, Sí, sí. no te No, ofendas, no, que ¿eh? va, Es para que es nada. una palabra que se utiliza muy poco y que viendo lo mazas que estás y lo cachas que estás, Gracias, tenía que gracias. decirlo. Soy, Tenía que decirlo. soy experto en culturismo natural. O sea, que Es, me saqué el curso con la escuela, así que sí que está muy bien dicho. Pero bueno, al final lo que hago es intentar que la gente sea un poco más consciente de sí misma a sí, través pues, del entrenamiento, de la comida, de la meditación, de un montón de cosas que al final es un poco parecido a lo que hacía tu padre, ¿no? Es decir, un poco a la gente que, pese a los temas que le haya tratado, que se miren a ellos y que se busquen a ellos primero por dentro. Si te parece, aparte de ir lanzándote algunas reflexiones, preguntas, lo voy a ir citando porque creo que merece la pena, ¿no? Al final recordar muchas de sus citas que claro, me parece que es lo mejor. no tienen igual, al menos en España, no lo tienen y esta es mi opinión, pero bueno. Empezaré citándolo con una frase que dijo en un vídeo de YouTube que creo que te comenté en nuestra charla, pero me parece muy profunda y muy evidente, pero hay que ponerle las palabras, ¿no? Eso hacen los filósofos. El principio de inercia rige el mundo físico. En el mundo psíquico, la costumbre tiene una fuerza descomunal comparada con la disposición a hacer lo no acostumbrado. Es mucho más cómodo montarte un mundo donde tus respuestas son automáticas y no tienes que pensar para hacer las cosas. ¿A ti te gustaba me dijiste que te gustaría que se recordara, ¿no?, como el filósofo de la libertad? Yo te comenté que más que eso, porque al final estudiar a tu padre ha sido como estudiar muchas áreas, muchos campos diversos de Sí, muchas sí, sí, materias. Entonces, para mí, ya te lo comenté, que ha sido el faro, mi faro, de un mentor, pero creo que hoy en día esta charla ojalá ayude y todos los eventos y todo lo que tú haces, Jorge, que te lo agradezco, ojalá ayude, porque creo que donde tenemos que apuntar es a la juventud. Tiene que ser el faro para un país, pero el faro para la gente joven, porque yo los veo muy perdidos y no sé qué opinarás tú, pero bueno, a veces a los mayores ya es más difícil cambiarles el parecer, sí, pero quizá ahondar y que aparezcan los libros en bachillerato, incluso bueno, antes quizá no se podría, ¿no? Porque tiene una capacidad difícil de entendimiento, pero por lo menos en bachillerato empezar a educar a la gente y difundir el pensamiento de tu padre, ¿no? pues sí, 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 totalmente de acuerdo, Tony. Lo importante son esas nuevas generaciones, ¿no? Yo gracias al canal de YouTube puedo ver que le sigue gente muy joven, muy, muy joven. Incluso desde los 14 años, de los 14 a los 18 ya hay una estadística. Luego de los 18 a los 25, que es la franja más grande. Y de los 25 a los 35. Y ya luego la gente mayor, esta que dices que es difícil cambiarle el pensamiento, bueno, esta gente ya tiene los libros de Escotado y ya conoce a Escotado. Entonces es cierto que las redes sociales van fundamentalmente centradas a la gente joven. Uh -huh. Y bueno, incluso a la gente muy, muy joven. Porque, Tony, te sorprenderás si te digo que se están haciendo ya en algunas escuelas ejercicios con conceptos de mi padre. Me han mandado un par de profesores que en sus institutos están haciendo ejercicios a sus alumnos con dos binomios, libertad, responsabilidad, por ejemplo, que es un binomio muy escotadiano, ¿no? Otro que puede ser legal y legal, caos y orden, ¿no? Y entonces con estos conceptos llegan a los alumnos de la clase y va penetrando el conocimiento escotado en las escuelas. Qué bueno. Entonces, no te extrañe que algún día veamos un libro, Escotado Kids o algo así. Estaría muy, muy bien que lo pudieran estudiar Estuvo en a punto un... de entrar Historia General de las Drogas en bachillerato, Sí, ¿verdad? sí, aprendiendo las Aprendiendo, drogas. perdón. Estuvo a punto de entrar. Y bueno, salió un libro hace poco que se llama El libro de los venenos, las drogas de la A a la Z,
que cuenta, es una selección de libros, una selección de escritos de mi padre que mezcla la parte histórica con la parte fenomenológica. Y este libro, que lo sacó la Caja Books adelante, está patrocinado por el Ministerio de Cultura y Turismo y Deporte. Muy curioso, un libro escotado patrocinado por el Ministerio de Deporte. Ya era hora. Es un todoterreno escotado. Hay muchos autores, Jorge, que dicen que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Yo te aseguro que los últimos, todo el que esté viendo esto y me conozca lo sabe, que los últimos, vamos a poner 5 o 6 años, has sido una de las personas con quien más tiempo he pasado, fuera de tu círculo familiar y de las cosas que haces. Antonio ha sido la persona con la que más tiempo he pasado, ya sea viendo vídeos de YouTube, leyéndolo o simplemente pensando en cómo pensaría él. Me pasa mucho eso, ¿no? ¿Qué pensaría Antonio en esta situación? ¿Qué haría él? Y a veces cuesta seguir su ejemplo porque, por ejemplo, él decía también que el que obedece una ley injusta es cómplice de ella. Es una cosa difícil de llevar a cabo porque yo lo intento, pero es que en todos lados. Tú, por ejemplo, vas al gimnasio y ya no te dejan ir descalzo porque te quieren proteger de ti mismo, ¿no? Te dicen, no, que si se te cae una pesa, bueno, si se me cae una pesa, se me cae a mí. Pero bueno, hay un sinfín de ejemplos en los que es complicado seguir al pie de la letra porque te puedes buscar un lío, ¿no? Siguiendo esa frase. Sí, si no viéramos ninguna ley que fuera injusta, tío, seríamos muy poco cívicos. Es cierto, en la medida de lo posible, ¿no? No hay que obedecer las leyes injustas. Pues bueno, eso lo podemos tomar como credo, pero no ir a lo concreto, ¿no? Pero sí, te entiendo, Tony. Y sobre todo el espíritu de esa frase también se entiende muy bien. Que es cierto que hay algunas leyes que nosotros como comunidad de consumidores deberíamos revelarnos y cambiarlas. Se nos olvida que las leyes están hechas para nosotros, no contra nosotros. Son para nosotros, no contra nosotros. Y entonces mi padre ahí hacía una distinción muy grande, acuérdate, entre derecho y legislación. Entre lo que es el derecho es eterno, el derecho ha gobernado a los seres humanos desde tiempos inmemoriales, es uno de los grandes hallazgos del ser humano, el derecho, y luego la legislación es la adaptación de ese derecho a los 4 años que tiene cada gobierno para manipular y robar y saquear todo lo posible. ¿Qué es lo que pasa ahora? Eso es lo que pasa. Entonces no hay que confundir derecho con legislación. Eso es ahí tenemos otro binomio de esos suyos que se podría utilizar en las escuelas. Qué bueno. Bueno, yo quería preguntarte también, tengo algunas curiosidades, así, preguntas también sueltas, acerca de su vida personal o acerca de... Yo sé que él era traductor y tengo la curiosidad porque no sé exactamente cuántos idiomas manejaba él. Bueno, él realmente era tetraglota, o sea, 4 idiomas. Él hablaba inglés, francés, portugués y español. Pero y luego entendía algo de alemán, creo. Eso te iba a decir, alemán, que yo le he visto en algún vídeo que también lo manejaba un poco. Sí. Muy bien. Esto fue debido a que prácticamente pasó toda su infancia en Río de Janeiro. Estuvo ahí, creo que, si no me equivoco, de los 4 a los 14 años. Y casi empezó a hablar portugués. Falo portugués. Eso decía mucho. Se leyó el Quijote en portugués. Sí, hay unas fotos suyas con el Quijote en portugués. Y le encantaba el estilo de vida portugués y bueno, esto de la playa, el surf, el fútbol. Mi padre pronto cogió el amor a las olas. Una cosa que mantuvo hasta el fin de sus días. Le encantaba ir a la playa a coger olas. Directamente como un chaval, cogerse su tabla y a pillar olas. Y luego fue ese cambio tan drástico cuando llega a la España gris, nacional social católica de Franco, y dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya palo. Y claro, ahí nace ya el escota rebelde, que es el que empieza pues metiendo el sapo en el sagrario, como él dice, que es el lugar más sagrado de la misa, ahí metía el sapo. Oye, voy a enseñar a la audiencia la camiseta que llevo, porque no sé si han visto. Y ahí pone, y léela tú, Tony. Vive, estaba al revés un poco complicado, vive, deja vivir y... afánate en prestar servicios útiles. Eso es. Vive, deja vivir y afánate en prestar servicios útiles. Esa era una de sus frases también. Él decía que, ¿cuál es el destino de todo hombre en la vida? ¿Cuál es o debería ser el destino de todo ser humano en la vida? La maestría. La maestría.
en cualquier campo. Tú eres maestro en tu campo, Tony, no lo dudo. Se te ve que te lo curras un huevo, subes vídeos, estás todo el día ahí en el gimnasio, pesa para arriba, pesa para abajo. Gracias. Te centras en esto, ¿no? Y entonces podremos decir de ti que eres un experto en este área que has elegido cultivar. Pues, ¿qué es lo que debemos hacer cada uno? Tratar de ser maestros en el área que hemos decidido cultivar. ¿Y qué significa ser maestro? Significa ser útil, útil a los demás. Entonces, no es tan difícil ganarse la vida en este mundo si tenemos claro que nuestro único objetivo es ser útil a los demás. Hay que buscar un poco por dentro aquello que se nos da bien, naturalmente, para que trabajar no sea una esclavitud ni sea una putada. Yo cuando trabajo tengo la suerte de que trabajo para mí y es que no entiendo esto de qué Total. pena que tengo que ir a trabajar o qué putada. Oye, te has confundido de trabajo si piensas eso. O a lo mejor piensa en cambiar de trabajo. O sea, no utilices el trabajo actual que no te gusta como un fin, sino como un medio para luego cambiar a un trabajo que te guste y que lo hagas por placer. Porque Totalmente. ahí mi padre había encontrado el verdadero placer en el estudio. Acuérdate, Tony, que él era capaz de trabajar 12, 14 horas pero radiando felicidad. O sea, sin ninguna clase de esfuerzo negativo, sino un esfuerzo deslumbrador, que él iba cambiando sus teorías a medida que iba estudiando y podía ir aquilatándolas con información de aquí y de acullá. Para mi padre Internet supuso la verdadera revolución, gracias a que esa cabeza prodigiosa que él tenía, pues pudo unir ciertas informaciones que antes estaban estancas, Justo te, gracias a Internet. Justo te quería Sí. preguntar, ya que has dicho lo de las 12, 14 horas, es algo que a mí me ha sorprendido mucho siempre. Y te quería preguntar, ya sé que lo has dicho en alguna otra ocasión, pero que para que las personas entiendan, ¿no? ¿Cuál era la rutina de tu padre? Porque yo siempre lo pongo por delante de todo, ¿no? Cuando hay alguna conversación y digo, bueno, ya, pero es que Escotado dice esto, acerca de esto. Y para mí la palabra de Escotado vale mucho de lo que dice, ¿no? Porque al final no te cuenta su opinión, te cuenta lo que ha Los estudiado hechos. y los hechos de lo Sí. que ha aprendido. Entonces, por eso te quería preguntar, para que la gente también contextualice un poco el porqué de ese sentimiento mío, el tiempo que se dedicaba, cuál era su rutina, una rutina diaria en un día de Antonio Escotado. Él tuvo la suerte, o bueno, suerte, sabes que la suerte no existe un poco, es lo que llamamos a eso que acontece cuando trabajamos mucho, eso es suerte. Otra cosa es el azar, ¿no? Cuando ya compramos un boleto y nos toca 1.000.000 de euros, eso sí, que ahí no hemos intervenido. Pero bueno, mi padre tuvo la suerte, por así decirlo, de ser profesor de universidad de la UNED, que es la única universidad en que es a distancia. Y es su fundamento. Ahora hay muchas a distancia, no es la única, pero sí que fue la primera. Y lo que hacen los profesores es dar tutorías más que clases. Y corrigen exámenes, eso sí, tanto en España como fuera de España. Pero voy a cerrar, si oye la ambulancia, ¿no? Viene la... Sí, pero Si oye la tranquilo, no, ambulancia, voy a cerrar la ventana, un segundo. ya pasó. Qué interesante este señor, la verdad. A todos los que estéis aquí en directo, si queréis lanzar alguna pregunta, lanzarla sin problema y miraremos de contestarlas, ¿vale? Al final del directo, o si alguna me llama mucha atención, pues la lanzaremos al momento, ¿vale? Yo tengo aquí una serie de preguntas preparadas, pero seguro que tenéis un montón de preguntas que hacerle a Jorge, que nadie, aprovechar que esto no pasa siempre. Al final no siempre vamos a tener al gran hijo de Antonio Escotado con el que pasó sus últimos días y poder hacerle todo tipo de preguntas. Uy, se nos ha salido Escotado. A ver. Vamos a invitarlo. Ah, Ahí ya estás estamos. por aquí, ya estás por ahí. Perdonadme. No pasa nada, les estaba diciendo que aprovecharan para lanzaros preguntas, que no siempre se tiene aquí a Jorge, que al final Sí, eres la me ha persona encantado. con la que has pasado los últimos años de vida, prácticamente tu padre, y se me ha ido Sí, el bueno, hilo. yo y mis hermanos, como él decidió irse a Ibiza a morir, pues ahí ya sabes que se montó una especie de Fátima, como él decía, de Lourdes, una especie de santuario al que íbamos a verle, tanto sus familiares como sus amiguetes. Y también algunos fans como tú y gente que se acercaba por allí, en Campartit, en Santa Inés. Sí, Yo lo que sí que estábamos. tuve la suerte
es de acompañarle a todas las conferencias, todas. Y eso es una gozada que me lo llevaré a la tumba porque, Tony, la verdad, haberme escuchado 60 conferencias de mi padre ha sido, aunque pueda parecer un coñazo bote pronto, para nada. Ha sido el curso de historia del pensamiento más importante que he podido recibir. Y la verdad que por eso hay algunos datos, algunas obras y tal, que las conozco no por mérito propio, sino por haber escuchado muchas conferencias suyas. Así que encantado de Yo, yo, responder a cualquier pregunta. yo también, esa pregunta no, no sé cómo Veo por ahí algunas ya. Sí, pero esa se la voy a hacer al final porque la tenía preparada, así que Vale, Jozabat, yo quédate. respondo a las que tú me digas, no a Vale, las sí, del grupo. yo te voy lanzando. Venga, Yo también he visto, Jorge, todas las conferencias de tu padre, todas, y la verdad que varias veces, la gran mayoría. Y es lo que tú dices, al final ha sido como un curso acelerado. Yo de verdad he aprendido más con él que en el colegio. O sea, sí, sí, sí. entiendo que a las personas les pueda costar tirarse 2 horas porque duran o 1 hora, 2 horas muchas veces las conferencias y hay que estudiarlas, no es verla un día y ya está, hay que estudiarla. Pero os aseguro que si lo hacéis y tenéis la paciencia de hacerlo, vais a aprender mucho, porque a veces también se quedan mucho con los vídeos más cortos, se hacen más virales, vídeos de 10 segundos. Antonio Cotado no es un hombre de 10 segundos, que sí, que puede tener No, frases, luego hay que ir a la obra, luego hay que ir a la obra. Hay evidentemente. que ir a la obra para profundizar, porque a mí me llega mucha gente, querido Tony, y me dicen, hey, me he visto todos los vídeos de tu padre. Y digo, espera, hay dos tipos de seguidores de Escotado, los que ven los vídeos y los que leen los libros. ¿En Este, qué grupo estás? en Eso ambos. es heavy metal, tío, eso es heavy Vale, metal. Jorge, nos han puesto una preguntita por aquí, además te la voy a lanzar porque yo quería preguntarte que qué opinabas tú y qué opinaba tu padre del estoicismo, aunque ya tengo una ligera idea, pero a mí aquí un chico nos pregunta, Rodri Jerez, nos dice, ya me leí las meditaciones de Marco Aurelio y la apología de Sócrates. ¿Cuál era el Qué siguiente bueno. de la lista? Ah, Se ha quedado... qué listo ese seguidor. Pues lo voy a decir porque me lo sé en memoria. La muerte de Iván Ilich. La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Pues ese me lo apunto yo Cuando lo también. haya leído, que contacte conmigo y le digo el número 4. Qué grande. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Yo también he leído Meditaciones de Marco Aurelio, me parece una Bueno, maravilla. fantástico. Ayer leí Alaska, fíjate, decía que por sexapil no había conocido a nadie tan atractivo como Antonio Escotado. Alaska, y también le decían que si se fuera a una isla desierta, ¿qué libro se llevaría? Y joder, coincido con ella, las meditaciones de Sí, Marco Aurelio. sin duda, ¿eh? Yo también me las llevaría. Es Un librazo, una buena guía de vida, sí. librazo, que me lo dio mi padre también, está en la lista. Lo que pasa que no es de los 10 primeros, pero es fantástico, maravilloso. Preguntaba alguien ahí dónde podemos ver las conferencias. Las conferencias en YouTube, en el canal oficial, Algunas, no todas, no todas, las que se han podido rescatar. O sea, ya a obviamente. lo mejor hay un 30%, un 40%, pero sí, en el canal de YouTube hay muchísimas. Les aconsejo, está todo repartido y dividido el contenido por listas. Hay una lista que es conferencias, hay otra lista que es todos los vídeos, hay otra lista que es apariciones en televisión, hay otra lista que es extractos impactantes, otra lista que es shorts. O sea, que depende de lo que la persona vaya buscando, encontrará el contenido rápidamente mirando las listas. Genial. Las preguntas, todas las preguntas del diario famoso Farmacología, lo haremos al final, ¿vale? Antes de irnos, lo haremos porque yo también tengo mucha curiosidad y muchas ganas de saberlo. Bueno, Jorge, yo solo te conozco personalmente, a ti no te conozco, pero sí te conozco ya bastante, hemos hablado bastante. A tu hermano Antonio lo conocí y la verdad me parecisteis Ah, sí. tanto personas muy inteligentes como muy simpáticas, la verdad, muy antonianos, ¿no? Escotadianos, por así decirlo. Total. Esto no sé si lo vas a querer responder, pero yo escuché en alguna charla de él que siempre decía que siempre que habéis necesitado, porque habéis tenido alguna urgencia médica o algún tema más grave, él os había suministrado o él os había encargado de que pudierais dormir tranquilos para luego recuperaros. Esto viene a raíz de la medicina. Entonces, si te parece contar algo y después ahondamos más en un poco la medicina actual. Puedo contar algunas anécdotas muy cachondas. Por favor, sería increíble. Venga, voy a contar una. Las ventajas de tener a Antonio Escotado como padre, pues bueno, una de ellas era esta, que te podía saltar los protocolos habituales que suelen establecerse a la hora de administrarse algunas sustancias.
Entonces, por ejemplo, recuerdo en mi caso muy concreto, tuve un accidente de moto y me rompí la tibia. Y bueno, pues me acuerdo que la sensación era, me dijeron, ¿qué sientes? Y dije, como tener un piano en la rodilla. Esa era la sensación, Qué Tony. Un duro. piano en la rodilla, como imaginarás, no es nada agradable. Y nada, pues a las monjas, por favor, yo estaba en un grito y te daban nolotil y te daban con suerte algo así, dos nolotiles, hasta que apareció ahí una figura legendaria que era, no era otro que Antonio Estocado. Se me acercó y me dijo, no sufrirás más, hijo. Me lo susurró al oído mientras en la mano me dejaba una papelina con morfina pura que Wow. tenía él guardada en casa para este tipo de situaciones. Entonces no sé cómo lo hizo, retiró a toda la gente de la sala, consiguió hacer que yo me quedara solo en la cama, me hizo una seña con el ojo, entendí perfectamente que era el momento en que que él había provocado para que me autoadministrase parte de lo que él me había traído como paliativo. Y joder, tío, me acuerdo que luego llegó la monja con él, no lo tiene, y le dije, déjelo señora, déjelo, que ya no lo necesito. Y se quedó alucinada la monja, pero a usted no le dolía, no decía que tenía un piano en la rodilla, ya se le ha quitado el dolor. Y yo, pues sí, señora, fíjese, cosas de la divina providencia. Pero todo esto, Jorge, es que es increíble que lo cuentes, me parece impresionante porque si te Es muy fijas, escotadiano. sí, pero si te fijas es lo que hace el estar informado de algo, porque yo sé a ciencia cierta de que todos los padres y madres quieren lo mejor para sus hijos, seguro, 100%, quieren que no Sí, sufran y quieren lo mejor. Entonces, él sabía que eso es mejor que lo otro que te van a dar en el hospital de manera legal. ¿Por qué lo sabía? Porque lo ha investigado, porque lo ha estudiado. Las otras personas se quedan simplemente en lo que han escuchado o en, no, es que esto es legal y bueno, pues ya debe ser lo bueno. Entonces, al final, el protocolo, el protocolo, protocolo. el protocolo, es que es increíble, es increíble. No, bueno, a raíz La de palabra esto, protocolo significa no individualizo. O sea, protocolo significa todos igual. Esto es el protocolo. Entonces, si te saltas el protocolo, te saltas de la manada, dejas de ser ovejita de rebaño gregaria. Escotar era todo menos una oveja. Acuérdate, era una oveja negra, no, era el mastín que las pastoreaba un poco, ¿no? Entonces, sí, la verdad que en esto fue una delicia, pero así como estas sí, sí, anécdotas hay sí, mil, bueno, es que al que es final, una maravilla tener ahí a Antonio Escotado, pues eso para que con su conocimiento pudiera ilustrarte, y no solo eso, sino en la vida diaria, práctica, en el ahora, en la experiencia, en el mundo real, sus conocimientos teóricos tenían una traducción práctica. Siempre, siempre. El conocimiento no es solo abstracto. Ese conocimiento nos debe llevar luego a un uso práctico de esas enseñanzas. bueno, para todos los que se asusten, porque yo entiendo que esto al final es un tema novedoso, cada vez menos, ¿no? Cada vez se ve menos, pero vamos a volver a citarlo, hablando de las drogas. Antonio decía que las drogas lo que hacen es inducir modificaciones químicas que también pueden inducir la soledad, el silencio, la abstinencia, el dolor, el miedo, etcétera. Químicamente no se puede distinguir a una persona bajo los efectos de una droga que bajo los efectos del yoga, por ejemplo. Químicamente no somos más que un conjunto de reacciones. Lo que pasa es que la sociedad te dice que, aunque químicamente seas igual, ese ha llegado por el camino bueno y ese por la vía de atrás. Entendiendo que la vía de atrás son las drogas y el camino bueno es pues las drogas legales o el yoga o la meditación o el amor y el desamor. Con esto, bueno, al final es algo muy evidente que estamos involucionando en ese tema y en muchos otros, a mi juicio. No sé cómo ves o si ves alguna solución. Te lo comenté en la charla que tuvimos y tampoco lo vemos muy claro, ¿no? Porque hay varias corrientes en YouTube. Unos quieren una revolución, otros abogan por educar a la población, pero sea como sea, no creo que vaya a ser pronto. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cuál es la pregunta exactamente, Pues Tony? que cómo y por qué a día de hoy todavía las drogas, habiendo tanta información, entre otros, pues los tratados de tu padre, los vídeos de tu padre, ¿cómo puede ser que todavía se siga teniendo esa imagen y todavía sigamos dejando a la gente Vale, morirse, Tony, Tony,
Perdón. Sí, sí, Sí. adelante. No, desde luego, te entiendo. Es una pregunta muy profunda, muy larga. Habría que verlo, ¿no? Pero vamos a verlo primero desde una perspectiva de qué ha pasado desde que mi padre empezó a investigar a cómo estamos ahora. El Perfecto. cambio ha sido muy grande, Tony. El cambio ha sido muy grande. O sea, acuérdate que en Estados Unidos estaban llenas las cárceles de presos por marihuana. Ahora están vaciadas de presos de marihuana. El único país que hacía algo diferente era Holanda. Ahora ya tenemos bastantes más países que han hecho cosas diferentes. Tenemos a Canadá, tenemos a Nueva Zelanda, tenemos a Uruguay, tenemos a un Tailandia. mogollón de Tailandia, muchos estados de Estados Unidos. Entonces, la cosa está cambiando, Tony. También está habiendo un resurgir psicodélico. Solo sabes tú, o no. Esto se habla, se Sí, comenta, sí, sí. se ve. Cada vez hay más webs que abogan por la microdosis, la dosificación con psilocibina, con mescalina. Yo le auguro un gran futuro a esto. Creo que habría que meter toneladas de dinero para investigar estos compuestos otrora sagrados, porque esto es lo que hacían religiones. En lo que se fundamenta el misticismo es siempre el rito en el efecto de tal o cual droga, ¿no? O sea, las religiones vienen surgen de drogas, de sustancias sagradas. Entonces, en el caso de la psilocibina, en el caso de la mescalina, que son unos hongos que están por la calle, bueno, por el campo, mejor dicho, Sí. el peyote y el San Pedro, que son la mescalina, que los encuentras en México. Y bueno, el San Pedro te lo encuentras por todos lados, ¿eh? En Madrid hay muchos. Son unos cactus muy alargados, muy altos. Eso en teoría da mescalina. Bueno, lo que yo he oído es que hay una corriente ahora que aboga por el uso de psicodélicos como sustitutivos de depresivos, cosa que me parece muy interesante, porque creo que se está farmacotizando a la sociedad, ¿no? O sea, cada vez el uso de somníferos, benzodiazepinas es mayor. De esto llamó la atención Íñigo Errejón en el Congreso y bueno, es un tema candente, ¿no? Que cada vez se receta más estas drogas que lo que te hacen es quedarte en un estado ni bueno ni malo, te quedas en estado gris, ¿no? Con el diazepam, alprazolam, Valium, tienes de todo. Entonces, muchos Increíble. médicos, en vez de usar el conocimiento que ya hay, como bien dices, Tony, sobre ciertos compuestos, sobre ciertas drogas, prefieren usar el protocolo de darles benzodiazepinas y matar moscas a cañonazos. Y así no se hace. Entonces, por un lado, hemos mejorado el tema de las drogas, la visión ha cambiado, aunque sigue estando muy estigmatizado su uso. Lo que yo creo que sí que no ha cambiado, Tony, es que el consumidor de drogas sigue estando como mal visto, ¿no? O sea, realmente lo que la gente no repara es que cada persona que da problemas con una droga, con alcohol, que da problemas con la marihuana, que da problemas con los alucinógenos, con la cocaína, con la heroína, con cualquier droga, por cada persona hay 10 que no la dan, como poco, ¿vale? O sea, realmente parece que si consumes drogas va a ir asociado con la perdición en tu vida o con un camino muy poco recomendable. En cambio, mi padre abogaba por el conocimiento y por el uso de ciertas drogas como ventanas interiores que te permitían conocerte mejor a ti y conocer también un poco la realidad inmediata y reflexionar sobre ella. Ahí creo que no hemos avanzado, Tony. Realmente creo que no, que todavía las drogas como fuente de conocimiento se están utilizando poco. Y bueno, ya yo creo que a lo mejor llegará su tiempo. De profeta no tengo nada, ni quiero serlo, pero bueno, por lo menos están encontrándose grietas muy interesantes, como que esta de que la psilocibina se empiece a usar como sustitutivo de los antidepresivos es muy interesante. Y bueno, pues nada, vamos a seguir esperando. Historia general de las drogas, el gran libro de mi padre, que son 3 volúmenes, parece mentira, pero no está traducido en inglés, Tony. Y del inglés Increíble. te hablo
Eso puede pasar al francés, al alemán, a las principales lenguas del mundo. Es un libro que debería estar. ¿Por qué? Porque es un referente, es una obra enciclopédica. No se ha escrito nada igual, parecido a lo que aparece en la Historia General de las Drogas, con el apéndice de Aprendiendo de las Drogas después. Es un tocho así. Y no, ese tocho me encantaría ponérselo en la mano a Elon Musk. Y tengo un amigo que trabaja cerca en San Francisco y de verdad que lo vamos a intentar. Que parece una tontería decirle, toma, toma, toma. Esto no está traducido, ¿qué te parece? Hombre, Y así, así. me Si no es parece... así, de alguna manera lo conseguiremos, Tony. Somos una comunidad muy grande, los emboscados ya, y si las editoriales no nos quieren, pues, tío, a mí no se me caen los anillos en un futuro. Si hay que pedir medio euro a los emboscados, que piden medio euro o un euro y con eso la pagamos la traducción. Eso es mucho más Pero bueno, justo, eso es mucho más justo que te lo quiten sin preguntarte, ¿no? Como se está haciendo actualmente, o sea que... hombre, hombre, Además, hombre. además es tal cual lo dices, porque ese libro, aparte de que lo que puedes estar de acuerdo con él o no, en ese libro no estás de acuerdo o no. Ese libro te cuenta una serie de hechos, como tú bien decías antes, ¿no? Como ha ido ligado a toda la historia de la religión. Que esto, por ejemplo, hay muchas personas que no lo sabrán. Yo se lo cuento a mis amigos, dos anécdotas rápidas, ¿no? Pero le cuento lo de las brujas. Las brujas volaban por lo que volaban. Eso no lo saben las personas. La gente ha visto aquí en Cataluña había una serie también de brujas y tal, y la bruja salía con la escoba volando. La bruja volaba porque se untaba brebajes psicodélicos en el palo de la escoba y se lo metía por las partes nobles. Y eso, ¿Y dónde están? ¿Dónde están las brujas ahora, Tony? ahora las brujas están siguen estando. Lo que pasa es que ha vuelto a pasar de otra manera, pero que no se diferencia en nada. Eso lo contaba él. Y y el otro caso también, también gracioso es el caso de la hostia, de la hostia y el vino, que antes se daba una hostia psicoactiva y también tenías un viaje con un chamán que te guiaba. Claro, Claro. es que yo no hice la comunión, pero yo si lo llego a saber y llega a ser así, sí que hubiese hecho la comunión, porque imagínate. Escota, Escota distinguía muy gracioso entre la hostia formal y la hostia psicoactiva. Claro, es que imagínate qué trance para un niño de 10 años irte con un chamán y tener ese viaje, ¿no? Yo creo que te cambia la vida en todos los niveles, Hombre, en todos los niveles. Que si quieres yo, puedes contar también sinceramente, tu anécdota, que yo sé que tienes una con Albert Hoffman, sí. con el ácido de Albert Hoffman. ¿Quieres que la cuente? Hombre, a mí me encantaría. La dietamina Bueno, del la voy ácido a contar muy glicerénico. lateralmente, muy lateralmente. Lo único que yo sí abogaría, y creo que todo el mundo debería, al menos una vez en su vida, como un rito de paso, recordémonos de los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis era un ritual que se hacía en la antigua Grecia, por la que pasaron miles y miles de personas. Solo se hacía una vez en la vida. Y era un mega viaje de ácido, de LSD. LSD arcaico, que lo llamaban quiqueón, pero esto se ha podido investigar lo que había en las vasijas y se ha contrastado que es hongo de cornezuela, que es donde luego Albert Hoffman extrajo la LSD-25. Entonces, este viaje mistérico, era un rito de paso, en el que era una pequeña muerte, una segunda vida. Quien haya viajado sabe a qué me refiero. Y entonces, esto yo lo recomendaría. Yo la suerte que he podido tener, y también otra vez incidimos en lo que es ser hijo de Escota, pues ha sido tener acceso a ese quiqueón directamente hecho por el mismísimo Albert Hoffman, ¿no? Porque como eran amigos, gracias a Dios, mi padre mantuvo una muy buena relación con Albert, que algún día me gustaría encontrar esas cartas, que seguro que están por allí, porque se escribían epistolarmente mucho. Yo me acuerdo de haber visto varias cartas manuscritas, y en ellas Albert incluía unos pequeños bolsillos de papel de plata, de los cuales pegaba con un celito a la propia carta. ¿Qué contenía esos bolsillos de papel de plata hechos por el genio de Basilea? Pues bueno, lo que podemos es imaginarlo, porque lo que sabemos es que esto funciona a nivel microscópico, a nivel de microgramo. O sea, lo potente de los alucinógenos, de esta familia de drogas, a diferencia de otra, es que no intoxica, no crea adicción,
y tampoco puedes repetir al día siguiente porque es que no te sube. Entonces son unas drogas muy, muy especiales, que es que actúan por millonésima de gramo. Entonces, en una cosita así pequeñita, 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 ya puede haber 100 dosis, por ejemplo. Entonces es muy fácil de manejar. Y esta es la anécdota que quería contar un poco, ¿vale? Ya la otra es qué hago yo con esa bolsita. Eso que la gente que quiera que se vaya al canal y busque la entrevista, pero no quiero repetirla. No, os recomiendo que Pero lo busquéis, os lo recomiendo que lo busquéis porque es increíble. Eh, bueno, también quería comentar que hay algo que también veo en la sociedad actual, ¿no? Y que tampoco es negativo, pero que la gente está, bueno, la gente no, el vulgo está muy perdido, o la mayoría de la gente está muy perdido. Yo también puedo decir que estoy perdido en ocasiones y que a veces no encuentras el camino, ¿no? O lo que hablábamos antes de lo que a ti te gustaría hacer para dedicarte, etcétera. Tu padre decía que él no admitía estancamientos porque el conocimiento no tiene fin. Entonces, a todas esas personas que puedan estar un poco perdidas, también lanzarles un mensaje de que si al final, lo que yo hago, pues al final es entrenar, tener hábitos saludables, comer sano, pero si a eso le añades la infinita, digamos, el infinito campo que es aprender, no puedes estar deprimido. Tú no puedes estar deprimido si coges y cada día te lees 5 horas un libro. No puede estar deprimido haciendo eso. Entonces, entiendo muy bien que él encontrase la felicidad y la paz y todo en el estudio. Y si puedes, que al final antes se ha cortado y no lo has contado, a relación de esto, contar el día a día de Escotado, que es lo que él hacía, Ah, que al sí, final no lo hemos terminado. perdonad. El día a día era como Kant, como un reloj, mi padre. A ver, él se levantaba por la mañana, era un ser nocturno, ¿vale? Nictálope. Los médicos, los escritores suelen escribir por la noche. Creo que los músicos también componen por la noche. El tema es que no hay ruido. En ese momento te puedes concentrar de una manera mucho mejor. Y mi padre al menos así lo hacía. Sé que Dragó, por ejemplo, escribía por el día. Pero bueno, mi padre lo hacía por la noche. Se venía a acostar más o menos cuando amanecía. No era raro el día que yo me iba al colegio y todavía estaba despierto. No era raro. Pero vamos, lo habitual era un poquito antes. Entonces se acostaba a las 6 de la mañana, se levantaba a las 2 de la tarde. Con eso ya tenemos 6, 12, 8 horas de sueño. Perfecto. Necesario. A las 2 de la tarde se levanta, se hacía un súper desayuno, bien copioso, con un buen zumo en el cual le metía pues manzana, naranja, todo tipo de jengibre, vamos, un zumo que era ya de por sí pura vida, ¿no? Se lo metía con un súper cafetazo, luego obedecía a cierto tipo de necesidades fisiológicas que todo ser humano tenemos la esclavitud de padecer, y luego ya a eso de las 2 de la tarde, con ese mismo café, se leía el periódico gustosamente, se lo leía, pasaba las hojas así con gran estruendo, cada vez que pasaba una hoja se encontraba en la casa. Bueno, ahí se podía pasar una hora leyendo el periódico, ya son las 3 de la tarde y ahora comienza el ajedrez, querido Tony. Mi padre no había día que no jugara al ajedrez. Era para él una especie de tónico, una especie de cualquier cosa empezaba con una partida de ajedrez. Lo tenemos en común, lo tenemos en común eso. Sí, Me encanta el también. ajedrez, sí. Qué guay. Pues sí, es un hábito que, bueno, en mi familia tenemos a Antonito, que es un jugador buenísimo, es mi hermano pequeño, pero nosotros, bueno, todos hemos jugado con él, pero el único que creo que le ha ganado sistemáticamente ha sido mi hermano pequeño. Pero él era muy bueno y se jactaba de haber sido maestro de Baleares y todo. Y bueno, decíamos que eran las 3 de la tarde, que empieza a jugar al ajedrez y ahí se juega un par de partidas. Ya son las 4 y ahí ya, pum, podemos decir que ya empieza la jornada Antonio Escotado. Y ya no se levanta de esa silla nada más que para ponerse cerveza de vez en cuando y poco más para la cena, que será a las 9:30, 10. Y así hasta las 6 de la mañana. Hemos quedado que eran las 4 de la tarde, pues se va a acostar a las 6 de la mañana. 14 horas. O sea, ahí tenemos 14 horas por delante que van a ser interrumpidas por la cena y van a ser interrumpidas por el ir y venir a la cocina y tal cual. Pues esto era su jornada más o menos.
Qué locura. Entonces, así lo entendemos. En su burbuja, ¿qué hacía en su burbuja? Su burbuja lo llamó la esquina de su despacho porque hay fotos, en los vídeos se ve muy bien cómo está mi padre ahí en una especie de arrinconado en un sitio, arropado por sus libros, con su ordenador, pues en su burbuja o estaba escribiendo o estaba leyendo. Pero no hacía una tercera cosa. Solo hacía esas dos, o leía o escribía. Entonces podíamos considerarlo que estaba estudiando. Pues así, todos los 2 días de mi vida que lo he visto ahí en el despacho, hacía esto. Otra cosa es que ya había días que se saltaba la disciplina, pues porque venía un amigo a verle, Claro. o porque había que salir fuera a comprar cualquier cosa. Y bueno, en Ibiza, pues ahí ya me consta que los horarios los cambió radicalmente. A medida que se iba haciendo ya cada vez más mayor, pues también se iba levantando antes. Ya nunca, no se acostaba tan tarde. Curiosamente, ya no guardaba los mismos hábitos. Qué bueno. Pues Yo siempre digo, para mí, se lo digo a la gente, ¿no? Que ha sido el último hombre libre, ¿no? Aquí en España. Al final, una persona que no dependía del móvil, de hecho, me consta que le molestaba tener algo ahí. No tenía móvil, él tenía su ordenador y quien quisiera algo, pues lo tenía que ir a verle o enviarle un mail. Eso sí que es ser libre, porque hoy en día es verdad que estamos todos pegados al teléfono, ya sea por trabajo o por lo que sea, y te acaban llevando a otras cosas, ¿no? Es una pena eso. Jorge, me consta también, porque yo también esto lo digo mucho de él, ¿no? Siempre digo que por lo menos yo no he conocido a nadie, ni por redes ni nada más inteligente que él, que tenga ese manejo de vocabulario, ese manejo de esa maestría en varios campos, ¿no? Lo que hablábamos antes, yo puedo ser bueno en una cosa, prácticamente 14, 15 años a eso, pero es que tu padre era notable, digamos, por encima de la media en casi todo. Entonces, me sorprendió mucho que él tenía la convicción de que si una persona ponía toda la carne en el asador en algo, lo iba a conseguir. Pero claro, él te dijo que quería ser el hombre más inteligente de España. O sea, ese era su objetivo, sin duda lo consiguió, pero no sé cómo fue ese momento, cómo se propuso eso, cómo puede ser. Pues a mí me lo confesó un día, Tony, la verdad, no sé cómo fue, pero yo le dije, padre, tú esto que está sucediendo, tú te sentías predestinado, que quizás sea la palabra que deberíamos utilizar, predestinación. Pues mi padre se sentía totalmente predestinado a lo que le sucedió. Podemos decir que a lo mejor así es como se cumplen de verdad los sueños, cuando te sientes llamado a ello, ¿no? Es el primer paso, por lo menos, para hacerlo realidad. Sí, pero bueno, que es un objetivo muy ambicioso. Muy ambicioso porque, mira, a mí me consta que hubo una época que cuando trabajaba en el ICO, con mi madre, recién casados, él hacía sus 8 horas de ICO y luego llegaba a casa y se ponía a estudiar 8 horas más. Entonces ya son 16 horas y entonces le quedan 8 horas al día para dormir y poco más. Entonces se lo tomaba con verdadera disciplina. O sea, si tú quieres ser el tío más listo de este país, no puedes estudiar lo mismo que el resto de compañeros de este país. Tienes que destacar sobre ellos. Mi padre destacaba, querido Tony, a base de trabajo, no era solo ciencia infusa y que tuviera talento y esa memoria congénita impresionante que tenía. Mi padre era pico y piedra. O sea, se había leído, pues no lo sé, pero no conozco a nadie que haya leído tanto. Cuando tú dices la persona más inteligente, es que lo piensas tú, lo pienso yo, lo piensa casi cualquier persona que haya estado cerca de él un rato. Sí. Se da cuenta de que es una persona que ha jugado en otra liga. No podemos compararla con nada porque él mismo, su trabajo ha sido desligarse del resto, de ser el más listo, ¿no? Pues si tú quieres ser diferente a los demás, pues lo vas a ser. Y vaya que sí lo ha sido. Pero es que se lo ha leído todo. Ahora que tenemos la familia, el deber de ordenar todos sus escritos y tal, nos enfrentamos a cantidad de cuadernos, cantidad de cosas que no nos ha enseñado él, pero que hay. O sea, él no podía estar quieto. Y realmente era una persona que destacaba sobre los demás, pero porque se esforzaba más que los demás.
igual que Rafa Nadal, estoy seguro que destaca sobre los demás porque tiene unas cualidades innatas, sobresalientes, pero si a esas cualidades no le das Trabajo. un trabajo, no valen de nada. Entonces, yo animo a todo el mundo a que podemos ser un experto, por supuesto que sí, en nuestra materia. Yo me considero un experto editorial, por ejemplo. ¿Tú te consideras un experto en nutrición Sobre todo en y entrenamiento, sí, un experto en en tratar con la entrenamiento? gente, en ayudar a la gente a mejorar. Venga, pues que cada uno se pregunte a sí mismo en qué es un experto Venga, decídmelo y ahí vamos a los que estáis aquí, decírnoslo. A seguro ver, que ¿en qué hay sois expertos? algo, seguro que hay algo en lo ¿Tú que en os qué eres sentís experto? mejores. Mientras Algo. tanto, perdón, Sí, Jorge, mientras tanto voy a sí. volver a citarle, ya que estábamos hablando de la libertad. Decía el Sí, y un maestro, segundo, que yo voy a ir a coger un vaso de agua aquí al lado. Ahora mismo, sigue citando. sigo citando. El maestro Antonio decía, sin libertad no hay nada. A mí me gustaría definirla, estoy citando, como el arte de hacer lo posible, lo que debo hacer, que es lo que vas encontrando en cada momento. Ahí donde te va llevando la investigación, ahí donde la pesquisa te pone. El que pise la libertad de mi vecino me está pisando el cuello. Lucharé a muerte por la libertad de mi vecino. Es reconocer que el otro es por lo menos tanto como tú. Bueno, Antonio es un fiel defensor de la libertad, siempre lo ha sido y al final a mí me ha influido muchísimo, muchísimo, muchísimo en eso. No sé qué decisiones hubiese tomado en esta época que hemos vivido, ¿no? De que nos han coartado las libertades con el COVID, el tema de todo esto. No, seguramente me ha influido bastante al final en las decisiones que he tomado, pero vamos, no he sido para nada una ovejita más y entiendo que cada uno haya podido tomar sus decisiones. Yo no lo he sido y en parte pues se lo agradezco a él también, que al final me ha influido muchísimo en muchísimas cosas. Curioso esto del Del boxeo. boxeo. El fútbol le Bueno, lo encantaba, el comento. boxeo no lo sé. Sí, esto del boxeo, déjame que lo diga. A Claro. él le encantaba Cassius Clay. Cassius Clay. Uh-huh. Era seguidor devoto y de los combates con Fraser y tal y cual. Pero A mí bueno, me eres tú quien sorprendió. hace las preguntas. Eres tú. Me sorprendió eso cuando lo vi en persona. Me sorprendió que le gustaba mucho el deporte. El fútbol, estaba bastante enterado de casi todo el Bueno, fútbol. Se veía los resúmenes, que estaba muy enterado, sí. citaba las alineaciones. Él era un verdadero seguidor. No fan, ¿eh? No hincha. Exacto. Porque él quería siempre distinguir en eso. Él veía el fútbol como alguien va al museo. Así es como decía que había que ir, con un espíritu ecuánime. Que si el rival juega mejor, hay que aplaudir al rival. Claro, sí, sí. Eso díselo al seguidor del Real Madrid. Es difícil que lo hace. Al seguidor de casi cualquiera. Yo tenía apuntado aquí eso, fútbol, no fanatismo. Porque al final yo también he estado ligado toda la vida al fútbol y he visto episodios vergonzosos, pero incluso de chavales pequeños, con padres ahí Sí, insultando. sí. Al final eso es lo único malo y lo que no me ha gustado nunca del fútbol. Todo lo que hay alrededor del fútbol, ¿no? Pero el fútbol Sí, en sí es peligroso. un deporte maravilloso. Bueno, Jorge, llevamos ya casi una hora. Tampoco te quiero robar. Pues me parece que ha pasado 10 Han minutos, pasado así rápido, que ¿verdad? yo por mí, si Venga, quieres, seguimos. dale, Si quieres hablar, le damos un poco más. Yo encantado. venga. Tenemos muchas cosas por hablar todavía, seguro. Aquí que lancen sus preguntas. Alguien Me preguntaba, he traído un bombón. ¿Me lo puedo comer o no, por entonces? supuesto que puedes. Alguien preguntaba que si de niño Diego Cal R, si de niño ya destacaba intelectualmente. Yo creo que sí, 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 pero tú lo sí. sabrás mejor. Él no consiguió el premio extraordinario de fin de bachiller de milagro, de fin de carrera de milagro. Siempre fue premio extraordinario de todo, era matrícula de honor en todo. Sí, sí. Él decía que era el odioso, el repelente niño Vicente, que sacaba 10 en todo. Sí, sí, era muy estudioso. Eso es. Una cosa que no hemos comentado hasta ahora, que también me gustaría destacar, es su visión acerca de, sobre todo, el adjetivo y el adverbio, ¿no? En las categorías Hombre, gramaticales. eso es un cambio. Recordemos que, bueno, que ha escrito 3 tomos como esto, que, bueno, en total serán unas 3.000 páginas, sin adjetivos ni adverbios. Bueno, hay Obviamente algunos. hay algunos, pero que cuando hay algunos es porque bien le da más fuerza aún a eso, porque hay tan pocos que le da más fuerza. Pero él consideraba que el adjetivo era el terreno del chisme, ¿no? Del terreno de alto, bajo, bonito, feo. Y eso en realidad Es el terreno del sentimiento, es el terreno de la ideología. no significa Por nada. ejemplo, hay un libro de Víctor Hugo, Los Miserables, famosísimo, del que habla Escota en el tomo 2, creo,
Y entonces le preguntaron a Víctor Hugo, mándanos el resumen o el abstract del libro, mándanos algo, ¿no? Como tal. Y por lo visto le mandó un resumen que eran 45 adjetivos. Soberbio, impactante, sangriento, tal. Entonces te das cuenta un poco de cómo es ese mundo romántico, ¿no? Lleno de adjetivos. Entonces, mi padre lo que decía exactamente es que el adjetivo y el adverbio es el accidente del sustantivo y del verbo. El verbo y el sustantivo existen por sí mismos, tienen entidad propia. Tony, Tony eres tú, es un ser, ¿vale? No hay un no Tony. Tony habla, eso tiene sentido por sí mismo. Pero Tony feo delgadamente, eso no tiene sentido. Entonces, eso tiene que estar unido a un nombre. Bueno, vamos, ¿cómo explicarlo? Que los adjetivos son adornos del lenguaje y los adverbios también. En cambio, la riqueza del lenguaje está en los verbos y en los adjetivos y en los nombres. Mi padre decía, cuando quieras ver, hijo, si alguien escribe bien, de verdad, fíjate en la variedad de verbos que utiliza. No te fijes en la variedad de adjetivos. Coge un texto y subraya los verbos que he utilizado y fíjate cuántos verbos utiliza. Porque para decir ir se puede decir de 6 maneras. Para decir estudiar se puede decir de 6 maneras también. Pero puedes poner estudiar en todas. Pero en unas, si realmente manejas el lenguaje, habrás utilizado otro verbo para ser más preciso. El lenguaje permite... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, la verdad. Bueno, yo, Jorge, ya no aguanto más. Aparte, ha habido bastantes personas que le han preguntado en el chat. Yo te quería preguntar, ya te he preguntado por privado varias veces. Cuenta lo que puedas contar. El diario. El diario. Pon en contexto un poco a la gente primero de lo que es y luego ya la información que tú quieras darnos. Pero al menos de lo que es. A ver, es una obra incendiaria. Incendiaria. Me habéis oído bien. Incendiaria. Escotado decía, esto se publicará cuando me haya muerto, porque si no, estoy seguro que una turba gris vendrá a quemar mi casa. Estas son sus palabras textuales. Entonces, ¿qué diantres hay en ese libro para que Antonio Escotado piense que una turba gris va a ir a quemarle la casa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tony, yo lo sé. Yo me hago una idea. Yo lo he leído ya. Yo me hago una idea. Qué envidia. Lo que hay es lo que mi padre nunca ha sido una persona indiscreta. Nunca. De hecho, con Fernando Sánchez Dragó se llevaban muy bien, pero ahí eran polos opuestos. A Dragó le encantaba hablar de sí mismo, de sus líos, de sus mujeres, de sus proezas donjuanescas. En cambio, mi padre era muy reservado. A él no le gustaba hablar de su vida privada. Y entonces este diario es su vida privada, su vida íntima, su relación íntima con las sustancias prohibidas y su relación íntima con las cosas que tiene muy cerca, como puede ser la naturaleza, los animales que la pueblan, porque mi padre era muy dado a dar paseos. Entonces, en este diario nos vamos a encontrar algunos pasajes en que mi padre conversa con las vacas, con los jabalíes, con los enebros, con los árboles que va a cortar para luego calentar su chimenea. Y bueno, es un diario en el que hay muchas reflexiones así sobre la vida generales, pero sobre todo está centrado en la senectud, la vejez, la muerte y en el uso de ciertas sustancias como sustitutivos de la euforia. La euforia la vamos perdiendo con la edad, nuestro cuerpo nos va abandonando, todo va funcionando peor y mi padre lo que propone, y el diario tiene una tesis muy clara, por eso lo quiero presentar cuando hagamos la presentación con un médico, me gustaría que asistiera a la presentación para que dé verismo a lo que mi padre allí cuenta, y es que, bueno, la familia de los opiáceos es una familia que está diseñada, es profeso para la tercera edad. Hay muchos sinsabores, muchos males de este mundo y sobre todo de la vejez y de la edad que se curan o se maquillan o se amortiguan
con el uso de opiáceos. Esto es lo que él propone, ya lo veremos, lo propone con la elegancia de Escotado, con la prosa de Escotado y con su propia experiencia, ¿no? Y nos va contando cómo hacerlo, cómo lo hace, qué pros tiene, qué contras tiene. Y nada, saldrá estas Navidades, por fin. Está aquí ya. Ha tardado un poco más de lo normal. Explico a la audiencia que somos una familia muy numerosa, somos 6 hijos y hasta que nos hemos puesto de acuerdo todos en varias cosas, pues han pasado casi 18 meses. Esto ha retrasado la salida del libro. Pero bueno, creemos que ahora, que este año que se cumplen 2 años de la partida de mi padre hacia el más allá, pues es un buen momento estas Navidades para rememorarle y volver a sacarle a la palestra. Y advierto que no es el único libro nuevo que van a ver y que vais a leer, porque ya está también en la sala de máquinas preparándose otro. Ya os contaré, no puedo adelantar nada, y seguramente haya más. Para las próximas Navidades, otro más. Y ya hasta ahí puedo leer. Bueno, pero lo estás editando tú, ¿no? Cosas sorprendentes. ¿Cómo? Estás haciendo de editor. Sí, bueno, yo soy su editor desde hace 5 años. Por Yo manejo 12 obras de Antonio Escotado que estaban descatalogadas. Entonces yo hablé con las editoriales y dije, hola, están descatalogadas, significa que a ustedes no les interesa. No, vale, pues por favor, cédanmelas. Entonces las he recuperado todas, estas 12, y estas 12 las estoy moviendo a nivel mundial y las estoy poniendo a muy buenos precios, con muy buenas ediciones, también a nivel nacional, y se está teniendo muy buen... Soy el editor de Antonio Escotado. Oye, no sé qué ha pasado aquí ahora. Se ha entrecortado un poco, ¿Tony? Jorge. Sí, Yo es te que oigo. me han llamado. Tú me oyes, pero no me ves. Yo no te veo. Se te ha entrecortado un poco. Yo sí me veo a mí. No sé la gente Vale. si nos ve. ¿Nos veis? ¿A mí me ves? No te veo, se me ha quedado pillado. Sí, se nos ha quedado. Pues salgo y entro. A ver. No, en principio... A ver. ¿Sí? Es que no, yo no veo nada. Salgo y entro. Espera. Dale. Salí. Problemas técnicos, cosas del directo, la magia del directo. Víctor, he visto tu mensaje de Luna en Escorpio. Lánzale alguna preguntita, si quieres. No vamos a tardar mucho, así que los que estéis aquí, si queréis lanzarle... Sí, ahora lo estoy invitando. Ahora está aquí ya. Está aquí ya. Yo tengo un par de menciones más que hacer y bueno, y le daremos algunas preguntas si tenéis. Bueno, esto es una charla que vi ayer justamente y me parece muy buen mensaje para ir terminando y antes de lanzar las preguntas, que quiero decirte a ti y deciros a todos, tú ya lo sabrás, pero que deciros a todos los que nos estáis viendo hoy, que agradezco mucho a todos, a ti también, Jorge, por todo lo que haces, porque es impresionante. Antonio decía, confiad en vosotros mismos. La potencia del espíritu es siempre inconmensurable. Estimaros, a vosotros mismos. Respetaos a vosotros mismos. Veréis que sois capaces de hacer mucho más de lo que imaginabais. Simplemente siendo honrados con vosotros mismos. Daos cuenta de que ya no existe para vosotros mañana. Todo lo que vale la pena es ahora, ya. Y todo lo que vale la pena es lo contrario de nuestro ombligo, el otro, la inmensidad de lo desconocido. Agárrate, agárrate. Agárrate ahí. Yo me acuerdo de él diciendo, hijo, ahora es ya. Así que cualquiera que tenga un plan en la cabeza, que no espere. Ahora es ya. Y vamos ya. Es que en el mundo ahora, Jorge, en el mundo que yo me muevo, del fitness, sí. Bueno, también del emprendimiento un poco, de conocerse a uno mismo, hay muchísimas personas, ¿no?, que difunden mensajes que me parecen muy buenos, ¿no? Y que libros también muy buenos, como por ejemplo El poder de la hora, libros sobre estoicismo, etcétera. Pero es que todo esto tu padre ya lo maneja. Y esto claro. es que... Oye, déjame que responder antes a alguien que ha escrito por aquí. Por supuesto. ¿Cuál libro recomendarías de Escota? Dice, para empezar. Vale, a ver, lo que tiene que hacer cualquier persona, aparte, además, si se identifica como parte de este directo, le hacemos un 10% de la emboscadura. Anda. El retrato del libertino es un libro buenísimo para empezar, pequeñito y que cuenta un poco cómo es mi padre y en un lenguaje muy asequible. Luego también tenemos 60 semanas en el trópico, que es el germen de los amigos del comercio y mezcla la narrativa con el ensayo. Está muy, muy bien también. Cuenta su vida, su año sabático en Tailandia. Y bueno, luego alguien interesado en drogas, antes de entrar por historia general, puede entrar por aprendiendo de las drogas, que es cuando él practica el bioensayo.
él mismo practica y usa varias drogas y cuenta a la audiencia cuáles son los efectos, y es muy interesante y en algunos puntos hilarante. Te partes de risa de las veces que él decía, espero que las veces, hijo, que me he pasado vomitando encima de la taza del váter, ahorren horas a los demás. Quizá Jorge también, el de Mi Ibiza Privada, es un libro Uy, ese también, más sencillo para empezar también. Se me olvidaba. Pues Cristóbal dice que yo quiero escribirle aquí al canal de Escotado y mira, os hará un 10% de descuento a todos los que vayáis de parte de aquí. Un 10% a todos los amigos de Tony. Escribirle, que solo que contesta a todos los que queráis, que seguro que os contesta. Antonio... Esto, que escriban también a mi dirección, a losemboscados@gmail.com. Ahí ya sabéis que yo tengo todo abierto. Tú pones Jorge Escotado en Google y tardas como 0, algo segundos en encontrar toda mi información. Porque yo lo que quiero es ser accesible y que todo el mundo que tenga dudas, cualquier cosa que yo pueda ayudar, aquí estamos. Doy fe de esto. Al final, bueno, gracias a ti. Accesibilidad. Gracias a ti pude conocerle en persona. Jorge, Dios sabe, justo se murió al mes, a los 2 meses de conocerlo. O sea, fíjate, gracias a ti, si no jamás podría haberle dado la mano. Tú tuviste la suerte. No sabes la de gente que se quedó en el tintero, ¿eh? Me imagino. Te lo digo, Tony. Mucha gente que también tenía citas y ya no pudo conocer. Que fue espontáneo. Al final fui a ver a un amigo que estaba allí en Ibiza casualmente y mira, tuve la suerte de poder acercarme ahí. Además, tengo una anécdota con él también muy buena, que le regalé una camiseta y le encantó. De hecho, se la he visto en algunos vídeos porque cuando se la di dijo, dijo, una negra. Dice, iba detrás de una negra yo hace tiempo y no la tenía. Y no la encontraba. Y le hizo ilusión la camiseta que sé cuál es. Sí, hay un vídeo que sale con ella, ¿no? Creo que es con Coto Matamoros, con Kiko Matamoros, puede ser. Con Coto. Sí, la lleva debajo, es verdad, se va. Sí. Así nada, que eso que te lleva. Le resultó cómoda. No, para mí es un honor y ya te digo, voy a seguir hasta el fin de mis días investigándole, porque es que me llevará una vida entera, obviamente, descifrar todo lo Perfecto, Tony. que Oye, yo lo que propongo es repetir esto. Si a la gente le ha gustado y por lo que veo que ha entrado mucha peña y tal, si quieres, volvemos a hacer otro pequeño seminario escotado dentro de unas semanitas. Incluso a lo mejor algún hermano se quiere unir. Vale. Que creo que por ahí mi hermano pequeño, que se podría manifestar, creo que está. Antonio, pero bueno, Antonio Junior. Sí, me ha parecido verle entrar, sí. Puede ser. Pero bueno, si no, vamos a emplazarnos a más adelante. Yo os aconsejo que leáis a Escotado este verano. De verdad, no es porque sea mi padre, sino es una de las mentes más lúcidas de ese país. Lo que está pasando en el mundo ahora, para entenderlo, mi padre es imprescindible. Es el idóneo. ¿No? Sí. Es idóneo para entenderlo y para emboscarnos, para no dejarnos arrastrar por este pesimismo, que es la forma moderna de conformismo, como decía él. Así que nada. Jorge, para acabar, mira, si te parece, yo estoy encantado, ya lo sabes, total disponibilidad para cualquier proyecto, te lo dije por privado, que tenga que ver con tu padre. Así que yo estoy abierto a lo que sea. Podemos charlar en unas semanas y cuando sacas el libro de farmacología, pues también que me lo lea. Claro. Podemos comentarlo. Claro. Si te parece, cerramos esto con... voy a despedirme con una frase que es la más famosa que tiene de él, que espero que muchos os suena. Sí. Y lanzas tú el mensaje que quieras y lo cerramos, si te parece, ¿vale? Venga, Tony. Ya que hablabas de nuestro país, de España, nuestra patria, un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, un país es rico porque tiene educación. Educación significa que, aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha y tú te bajas y dices disculpe. Educación es que cuando vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias. Cuando te la traen, das propina y cuando te la devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. Esto es todo por mi parte. Te lanzo un mensaje al mundo y lo que quieras. Yo cierro con la otra también, igual de famosa o más todavía. De la piel para adentro mando yo. Elijo yo si debo cruzar o no esa frontera. Soy un Estado soberano. Y las lindes de mi piel me resultan muchísimo más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Piel de gallina, Jorge. Adiós y hasta la próxima. Hablamos queridos. Pronto, ¿vale? Gracias a todos. Un placer. Gracias. Chao. A la familia Hasta siempre. Chao. Adiós.